En esta ocasión vamos a hablar acerca de la educación popular, libertad, esperanza y cultura. Y vamos a comenzar con un pensamiento del padre de la educación, Paulo Freire, que nos dice que la educación popular argumentaba que debería ser una práctica de libertad. Es muy interesante lo que nos dice. Y para responder esto, vamos a responder también algunas preguntas. ¿Cómo la educación puede llevar a la libertad? Hay un concepto que nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, la ignorancia, ¿no? La ignorancia que ata a muchas sociedades, pueblos y culturas. Entonces, la educación viene justamente para eso, juega ese papel muy importante de dar libertad a esas personas, a ese pueblo, a ese grupo de personas, a través de la educación. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando una persona adquiere conocimiento, pues se libera de esa ignorancia. Siguiente pregunta, ¿qué tiene que ver la educación con la esperanza? Bien. Alrededor del mundo existen muchas culturas y pueblos. Y no todos los pueblos llegan a alcanzar la madurez necesaria o el desarrollo que otros, ¿no? Y en este caso, la educación juega un papel muy importante, ¿no? Hay muchos pueblos y países que han quedado obsoletos porque no tienen un buen sistema educativo o al menos no hacen énfasis a lo que es la educación. Entonces, la educación viene a jugar un papel muy importante porque a toda esa sociedad, a toda esa generación de jóvenes y señoritas, pues le da una esperanza de poder desarrollarse. ¿Qué es cultura? Pues la cultura es un conjunto de rasgos, características propias de un grupo de personas. Podemos hablar de la música, de las tradiciones, podemos hablar incluso del mismo lenguaje, etcétera, ¿no? Eso es parte de una cultura. También nosotros podemos adoptar una cultura de otra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué tiene que ver la cultura con la educación? Bueno, es muy importante porque de acuerdo a las características culturales que tenga un grupo de personas o una sociedad, pues la educación tiene que fortalecer esa área. Si en mi pueblo o en mi cultura sobresale la música, entonces la educación tiene que fortalecer la parte musical, ¿no? Que es lo que le caracteriza. ¿Qué significa descolonizar en la educación? Y aquí quiero explayarme un poquito más, porque precisamente la ley 070 Avelino Siniani, nuestra ley de educación, nos habla acerca de que la educación debe ser descolonizadora, pero descolonizadora ¿hasta qué punto? Si nosotros hablamos de una descolonización al 100%, deberíamos cambiar muchas cosas. Para empezar, nuestro lenguaje no debería ser el castellano o el español porque lo hemos adoptado mediante la colonización. Y puedo tocar varios puntos más. Entonces, no hablamos de una descolonización al 100%, sino en parte o en etapa, ¿no? La descolonización viene más que todo direccionada a revalorizar las costumbres, el arte, la música propias de nuestra región, ¿no? La educación debería jugar ese papel muy importante en las unidades educativas, en los centros de educación alternativa, centros de educación superior, ¿no? De revalorizar todo eso. Bueno, eso es lo que le puedo compartir y muchas gracias.